La inexplicable lluvia de carne de Kentucky. Imagina un día tranquilo, donde el sol acaricia los campos y el aire fresco de la primavera llena los pulmones. Es 3 de marzo de 1876, un día aparentemente ordinario en el pequeño condado de Bass, Kentucky. Pero lo que está a punto de ocurrir transformará esta jornada en una de las historias más desconcertantes jamás contadas, un evento tan peculiar que aún hoy, más de un siglo después, sigue desconcertando a científicos, historiadores y soñadores. Estamos hablando de la lluvia de carne de Kentucky. Un fenómeno tan extraño que parece sacado de un relato fantástico, pero créeme, sucedió realmente. Estás en Narraciones Oscuras, comenzamos. La protagonista de esta historia es la señora Crouch, una humilde granjera que vivía junto a su esposo en una cabaña rodeada de campos y árboles. Según su relato, aquel día ella estaba en su porche, disfrutando del aire libre mientras su esposo trabajaba en el campo. Todo parecía en calma. De repente, un suave murmullo se escuchó en el cielo. No era un trueno, ni el sonido del viento. Era algo diferente. La señora Crouch levantó la mirada, y lo que vio la dejó paralizada. Desde lo alto, algo comenzó a caer. Primero, un pequeño trozo. Luego otro. Y otro más. Al principio pensó que era granizo, pero no. Lo que estaba cayendo no era hielo. Era carne. Trozo tras trozo, carne cruda caía del cielo. Eran fragmentos de diferentes tamaños, algunos tan pequeños como un dado y otros tan grandes como la palma de una mano. La carne aterrizaba en el césped, en la cerca, incluso en el techo de la cabaña. El fenómeno cubrió un área de aproximadamente 100 metros cuadrados. La lluvia de carne duró varios minutos, y cuando finalmente cesó, el silencio volvió a reinar, dejando a la señora Crouch y a los pocos testigos de la zona en un estado de total asombro. El primer misterio, ¿qué era? Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, acudieron al lugar para ver con sus propios ojos este extraño espectáculo. Algunos comenzaron a recoger los trozos de carne, examinándolos con cautela. ¿Qué clase de carne era esta? ¿De dónde venía? En una época donde el conocimiento científico aún tenía limitaciones, algunos se aventuraron a probarla. Sí, probarla. Según sus testimonios, tenía un sabor similar al de carne de cordero o venado. Para intentar resolver el misterio, se enviaron muestras a científicos y laboratorios. Los estudios de la época arrojaron respuestas contradictorias. Algunos expertos concluyeron que la carne era de caballo, mientras que otros aseguraron que pertenecía a los pulmones de algún animal desconocido. Pero había un problema, nadie podía explicar cómo había llegado hasta allí. Las teorías, entre la ciencia y lo sobrenatural. Con el tiempo, surgieron diversas teorías para intentar dar sentido a lo inexplicable. Algunas parecían razonables, otras, completamente descabelladas. Una de las explicaciones más aceptadas fue la teoría de la regurgitación de buitres. Estas aves carroñeras tienen un curioso mecanismo de defensa. Cuando se sienten amenazadas o necesitan aligerar peso para volar, regurgitan el contenido de su estómago. Si una bandada de buitres hubiera hecho esto al mismo tiempo mientras sobrevolaba la granja, podría explicar la lluvia de carne. Sin embargo, esta teoría tiene sus fallos. Los testigos aseguraron que no había ninguna bandada visible en el cielo, y la cantidad de carne que cayó parecía excesiva para provenir únicamente de aves. Por otro lado, algunos vecinos, influenciados por las supersticiones de la época, creyeron que era un castigo divino. Para ellos, el evento no era otra cosa que una señal de los cielos. Algunos incluso dijeron que se trataba de carne enviada por Dios como advertencia, quizás por algún pecado que los habitantes del condado habían cometido. Y, por supuesto, no faltaron las teorías sobrenaturales.
Hubo quienes especularon que los fragmentos provenían de otra dimensión, o incluso de una nave extraterrestre que había arrojado desechos sobre la Tierra. Otra hipótesis más extravagante sugirió que un animal grande, como una vaca o un cerdo, pudo haber explotado en el cielo, esparciendo sus restos sobre el área. Aunque esta idea suena fantástica, fue considerada por algunos investigadores de la época un fenómeno único en la historia. Lo que hace a este evento aún más intrigante es que no existen otros casos documentados similares. En la historia se han reportado lluvias extrañas, ranas, peces, incluso monedas han caído del cielo en ocasiones aisladas. Pero una lluvia de carne, con trozos aparentemente frescos y sólidos, sigue siendo un fenómeno único. Un profesor llamado Leopold Brandeis intentó aportar una explicación científica. Según él, la carne no era tal, sino un tipo de cianobacteria conocida como nostoc. Esta bacteria tiene la capacidad de expandirse y tomar una textura gelatinosa al absorber agua. Sin embargo, su teoría fue descartada rápidamente, ya que el nostoc no tiene la apariencia ni las propiedades de la carne que cayó en Kentucky. El legado del misterio. Hoy, más de 140 años después, el caso de la lluvia de carne de Kentucky sigue siendo un enigma sin resolver. A pesar de las investigaciones y las teorías, nunca se ha llegado a una conclusión definitiva. Este evento ha inspirado cuentos, artículos y hasta debates en programas de misterio. Se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que, por mucho que avancemos en la ciencia y la tecnología, la naturaleza siempre puede sorprendernos con algo que desafía nuestra lógica. Y así, el misterio de la lluvia de carne de Kentucky permanece, suspendido en el tiempo como un enigma sin solución. Un fenómeno que desafía nuestras ideas sobre lo posible y lo imposible, recordándonos que, aunque creamos conocer nuestro mundo, siempre hay algo más allá, aguardando para desconcertarnos. Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero tal vez eso sea lo más fascinante. A veces, los misterios no necesitan resolverse, basta con que nos inviten a soñar, a cuestionar y a maravillarnos ante lo inexplicable. ¿Qué crees que ocurrió aquel día? ¿Fue algo natural, sobrenatural, o simplemente uno de esos caprichos del universo que nunca entenderemos? Déjame tus teorías en los comentarios, me encantaría leerlas. Y si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún misterio más. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos otro rincón inquietante y fascinante de nuestro mundo.